mucho gusto, una alegría estar compartiendo esta noche en que hemos presentado este libro, y Páginas de ayer y otros poemas, de Tula Mendoza, mi abuela. ¿Cómo se surgió esta gran idea de sacar del cofre este tesoro, Gabriel? Bueno, creo que tuvo en una primera etapa, doña Matilde Casasola, hija de doña Tula y tía mía, conservó los poemas de doña Tula, los guardó durante muchos años. Pensemos que son poemas escritos en la década del 20, 30 y 40 del siglo pasado, ¿no? Entonces ella los encontró, los conservó muchos años. Mi abuela falleció en el 96, ¿no? Ya hace bastante tiempo. Entonces sin embargo estaban guardados, y conversando con ella, ella me contó que tenía los poemas, y yo lo primero que le sugerí fue hacerlos digitalizar, ¿no? Y una vez que estaban transcritos ya al formato digital, yo he estado viendo que hay a nivel internacional una corriente muy fuerte para rescatar poesía, sobre todo de mujeres poetas, ¿no? Que por distintas circunstancias de cómo estaba configurada la sociedad de la época, etcétera, no podían publicar, o si publicaban su obra no tenía la misma acogida que la de los poetas varones. Entonces eso me pareció interesante. En mis viajes de poesía fui viendo que era una tendencia creciente y dije, ¿por qué no hacer eso en Bolivia? Y yo recordaba la anécdota que se contaba en la familia de que mi abuela una vez le había ganado un concurso nacional de poesía a Yolanda Bedregal, cuyo nombre lleva el Premio Nacional de Poesía. Entonces yo no había leído los poemas de mi abuela, y cuando se digitalizaron los pude leer y dije, claro, es una poesía muy valiosa, una opinión objetiva, ¿no? Una poesía obviamente en la, digamos, en la forma, en el tipo de estro poético de su época, pero que sin embargo toca temas muy contemporáneos y que pueden dialogar con la sensibilidad actual. Y entonces le propuse a Matilde editarla. Ella al principio estaba dudando, pero bueno, se animó, y de ahí para adelante, ¿no? Hasta que se concretó en el libro. Bueno, ¿qué haríamos en esta vida sin poetas? ¿Cuál era, digamos, el tema favorito, o había una tendencia de Tula Mendoza? Bueno, a ella le gustaba mucho la naturaleza y lo que llamaríamos el paisaje urbano. En el libro hay varios poemas precisamente sobre esto, ¿no? Sobre el entorno natural, sobre su huerta, sobre el jardín, sobre las plantas, pero también la ciudad, y su ciudad, la ciudad de Sucre de su época, que además por suerte todavía conserva muchos de esos gestos, ¿no? El paisaje, las campanas son un tema frecuente en su poesía, un leitmotiv. Las campanas además específicas de la Catedral de Santa Teresa, con sus propios sones. Y aparte, en lo que creo que su poesía es disruptiva, es en la temática de la vida cotidiana. Ella hace poemas, si bien con el estro clásico de su época, que rescatan escenas de la vida cotidiana, algo que comenzó a hacerse un poco después de su época. Bueno, dime, ¿han llegado al fondo del barril, o todavía hay que buscar, o todavía hay un tesoro escondido por ahí? En el caso de doña Tula no, aquí está toda su poesía, ¿no? La que se ha conservado. No sabemos si lamentablemente en algún momento hubo más y se perdió, pero esta es la que ella conservó, y después Matilde pudo guardar y nosotros rescatar, ¿no? Entonces, en el caso de doña Tula está, digamos, esta obra concluyendo esa etapa suya, ¿no? Lo que queda pendiente son composiciones musicales de doña Tula, por ejemplo, ¿no? Que, a ver, habría que ver, ¿no? Eso cómo rescatar, si están en partitura. Matilde es quien puede referirse más propiamente al tema musical, pero no es la última sorpresa que tenemos en el baúl de la familia. Esta familia pues se empeña desde hace varias generaciones tercamente en el tema de seguir cultivando el arte, la literatura, la música, que parecieran ser inútiles en un mundo tan utilitarista como el actual, pero que sin embargo por alguna extraña razón, fascinante también, siguen conmoviendo a las personas, y siguen trascendiendo las épocas. Por algo sigue habiendo arte, por algo sigue habiendo poesía, nos sigue tocando. Los seres humanos necesitamos eso. A veces en las épocas más sombrías, guerras, pestes, y el arte es cuando tiene más que decirnos. Bueno, contarle a los jóvenes, a los niños, a la gente mayor, ¿dónde estuvo el secreto? Porque vienen ustedes de Jaime Mendoza, de los Mendoza, de los Casasola, de los Chávez, y los Chávez todavía continúan. Dime, ¿dónde ha estado el secreto? Contame la llave. Es difícil saberlo. Yo creo que tiene que ver cuando los libros son parte de la cotidianidad de la casa.
o la música es parte de la cotidianidad de la casa, ¿no? En mi experiencia yo me recuerdo cuando era niño, y me recuerdo a mí mismo siempre cerca de los libros, familiarizándome con ellos. No tengo memoria de que me hayan obligado jamás a leer, ni a ser escritor, no, para nada, nunca nadie me dijo esto. Fue algo que se fue desarrollando porque era como el aire que yo respiraba. También las conversaciones, la gente, el entorno, ¿no?, de los amigos que venían a casa. Entonces creo que es algo que va haciéndose en una atmósfera. Pero si bien eso era muy posible, sobre todo en una época, creo, y lo he visto mucho en mis trabajos de talleres de poesía con gente muy joven y también con gente que está a la mitad de la vida o más y que decide descubrir o redescubrir una pasión que había olvidado por la escritura. Veo que es muy posible que uno comience en cualquier momento, y si le pone pasión a la lectura y a la escritura, pasión y rigor, porque también requiere una disciplina, ¿verdad? Es un oficio. Creo que uno puede, sin necesidad de haber tenido, digamos, una herencia, un entorno literario, puede incursionar muy bien en la literatura. Bueno, Gabriel, dame un chiquito sobre otro tema. Se está impulsando por Willy Claure, por mucha otra gente, intelectuales, músicos de diferente índole, de aquí, de allá, entregarle el premio El Cóndor de los Andes, esta distinción, la máxima en Bolivia, para nuestra, como se dice aquí, nuestra Matilde Casasola. ¿Qué opinas sobre el tema? Sí, Matilde es nuestra, y es nuestra de Sucre, y es nuestra de Bolivia, ¿no? Y además comienza su poesía y su música también a ser descubierta y valorada ya en los últimos años, también a escala internacional. Entonces, creo que sería muy relevante que el Estado boliviano reconozca con su máxima distinción a Matilde, porque si bien se trata de un reconocimiento simbólico, los símbolos son poderosos, lo sabemos los escritores, y es algo muy importante el reconocimiento y la gratitud a personas que han entregado la vida, que han elegido dedicarse y han renunciado a muchas otras cosas, han elegido dedicarse al arte. Ella lo ha hecho con mucha generosidad, con mucha pasión, y creo que es un reconocimiento de su país al que le ha dado tanto. Muchas gracias, Gabriel. Es un enorme gusto para el periodismo de Cuenta hablar contigo. Muchas gracias también, Iván, y para todos los oyentes y televidentes que siguen a Periodismo que Cuenta.